¿Una evaluación del partido? Bueno, yo creo que el partido está bastante claro. Hemos estado metidos en el partido hasta la acción del 3-0, donde creo que a partir de ahí ya ellos han sido bastante superiores. Hemos empezado bien la primera parte, controlando bien los primeros minutos de juego, donde sabíamos que la línea arriba ellos eran muy rápidos, eran fuertes, y cuando mejor estábamos, y a partir casi muy pronto en el partido, nos han hecho el gol de falta en una acción que no debemos cometer, tanto la primera concediendo un saque de esquina donde tenemos la ventaja ganada al rival y luego una mano al borde del área por falta de comunicación, y bueno, nos hacen un gol, es un golazo, y a partir de ahí, pues bueno, creo que volvemos a ser dominadores del juego, tenemos alguna ocasión para empatar, estamos cómodos en partido con balón, llegamos bien por bandas, y bueno, no tenemos la fortuna de empatar y de ahí al descanso, donde creo que empezamos bien, intentamos cambiar un par de cosas para dar un poco más de profundidad y generar más espacios arriba. A los 5 minutos nos hacen el 2-0, en otra transición nos ganan la espalda, nos meten un centro lateral, no estamos contundentes en área, luego nuestro portero hace una gran parada, pero bueno, el rechace son capaces de materializar, y el 2-0 pues cambia mucho el partido, ellos ya se encuentran mucho más cómodos con balón, nosotros metemos una línea de 3 atrás, donde ya arriesgamos porque no tenemos nada que perder y vamos a intentar hacer ese gol. A continuación tenemos para meter el 2-1 en una acción muy clara de área que no materializamos, y bueno, en dos acciones después yo creo que nos pillan un balón a la espalda ya con el equipo volviendo en una falta, quiero recordar, a favor nuestra, ofensiva, y penalti, ya te mata el partido. Al final los errores te penalizan. Felicitar al rival, creo que ha hecho muy buen partido, sobre todo a partir del 2-0 se han encontrado bastante cómodos, sobre todo con balón, donde no llegábamos bien a las presiones. Los jugadores míos estaban ya más con el querer en vez de con la cabeza en el partido, y bueno, al final esta categoría te obliga a competir hasta el minuto 90, te exige al máximo y los errores pues se pagan. Lo vimos el otro día que un error te saca del partido, y lo hemos vuelto hoy, que al final el primer error, aunque sea un gran gol, te hace ir a contrarremolque, y al 2-0 pues creo que fuera de casa es una losa que es difícil de levantar ante un buen rival que nos ha hecho transiciones luego al final muy rápidas a la espalda y no se puede meter algún gol más. Esa es la realidad. Más allá de las llegadas también les ha faltado tranquilidad, ¿no? Los cuartos hacia adelante por momentos, además de acierto que han llegado, sí, un poquito de tranquilidad, de pausa. Sí, al final ahí tienes que tener la calidad. Los equipos se definen en las dos áreas, contundencia atrás y calidad adelante. Si tú eres capaz de dominar esas dos facetas del juego, pues tienes muchos registros ganados. Bien es verdad que hemos llegado muy bien hasta 3/4 de campo, y cuando hemos tenido que filtrar el último pase, el centro bueno o la toma de decisiones correcta, el equipo no ha estado acertado, y cuando hemos estado acertados no hemos definido de cara a portería. Entonces, bueno, el esfuerzo que hemos hecho ha sido grande. También es verdad que el equipo ha respondido durante 70 minutos, pero a partir del minuto 20 tú no puedes perder una estructura de juego cuando estás bien trabajado, yo creo. Cuando lo hemos demostrado, que sabemos estar muy bien con balón, muy posicionados, y no te puedes, jugadores descolgados, jugadores que no van al retorno. Al final, esto es competición, todos los partidos son muy exigentes, y bueno, lo que te digo, el rival ha hecho un buen partido, creo que ha sido superior claramente en los últimos 20 minutos, y felicitarles. Nosotros a trabajar la próxima semana y a intentar ganar a Darbe, que al final esto sigue, no queda otra. ¿El 3-0 le parece engañoso? El 3-0 me parece Engañoso. bueno, al final es lo que el resultado refleja, es un 3-0. Sí que es verdad que me parece muy abultado para lo que hemos hecho en el campo, sobre todo hasta lo que te digo, hasta el minuto 70, porque luego a partir del minuto 70 hasta el 90 mi equipo no me ha gustado. No nos hemos parecido a nosotros en nada, donde hemos metido muchos balones frontales sin sentido, donde no hemos ensanchado el campo, donde no nos hemos asociado, y ahí no me ha gustado el equipo, pero creo que hemos sido superiores en muchos momentos del partido. Si me equivoco, no lo sé cuándo lo vuelva a ver, pero creo que por fases hemos sido muy superiores, sobre todo en la primera parte, y me quedo con eso, que el equipo sabe competir y que tenemos que aprender en esta categoría a no rendirse en ningún momento, porque vamos a tener partidos prácticamente muy similares a este, en la misma línea, incluso con más exigencia, y tenemos que estar preparados, no nos queda otra.
Gracias.